Gente, bienvenidos, bienvenidas a otra conversación en mi canal. Hoy tengo el gusto de recibir para charlar a la defensora del pueblo, Iris Marín. Defensora, bienvenida. Hola, Carlos. Iris Marín Ortiz, porque Iris mi mamá Marín tuvo algo que ver. Ortiz. Importante, ya ahí tenemos la primera línea de temas para que abordemos. Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo, electa por la Cámara de Representantes en agosto de 2024. Recordemos, de terna presentada por el presidente de la República. Es abogada constitucionalista, experta en justicia transicional y derechos humanos, y pues estuvo en la Corte Constitucional, en la JEP, en la Comisión de la Verdad y en la Unidad para las Víctimas, y en algún otro momento nos habíamos cruzado a propósito de estos trabajos. Y pues yo hace mucho tiempo pasé por la Defensoría del Pueblo y siempre es como una entidad que tengo en mi corazón, pero cuando era cuando no peinaba canas todavía. Y me alegra, y esto sí lo digo yo, que pues la Defensoría del Pueblo tenga, creo que por primera vez, realmente una persona que ha estado en la causa siempre, porque pues no voy a hablar de los demás defensores, y la primera mujer defensora. Estoy bien con mis cifras ahí, con los datos. Es fácil porque es solo una. Bueno, estamos hablando en el final de la semana, y vienes de Leticia, del Amazonas, una visita pues que, viendo los registros de prensa, las redes sociales, las declaraciones que han dado, había estado muy enfocada en temas de medio ambiente, pues en visita a comunidades indígenas. Entonces empecemos un poco por ahí, ¿cómo estuvo esa semana? ¿Qué encontraste allá? Y por ahí podemos ir desempacando algunos temas. Bueno, sí, varias cosas. Bueno, lo primero, tal vez decir que somos la Defensoría del Pueblo y de la Naturaleza. Hemos decidido cómo llamarnos así, dado pues el desarrollo actual que reconoce pues a la naturaleza como sujeto de derechos. La Amazonía fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia como sujeto de derechos. Entonces estuvimos en Leticia presentando el primer informe defensorial, que es sobre manifestaciones extremas climáticas en la Amazonía, no solo en Amazonas propiamente dicho, sino también en Vaupés, en Guaviare, en Caquetá, en Putumayo. Y allí que vimos, o sea, digamos, lo que motivó inicialmente este informe fue la sequía del año pasado en el río Amazonas. El año pasado el río tuvo el nivel más bajo en 122 años. Esto tuvo unos impactos terribles, digamos, simbólicos, materiales y sobre todo en derechos fundamentales. Una cosa que me ha impactado mucho, que es lo simbólico, es que el río al secarse se retiró tanto del lado de Leticia que perdimos en la frontera colombiana contacto con el río, y ese es uno de los riesgos que hay, es que el río Amazonas ya no pase más por Colombia debido a la sequía, se va hacia el lado peruano, y entonces se pierde el contacto fronterizo. Eso como por una parte, pero por otra parte el tema de movilidad humana, las comunidades pues que están al lado del río, muchas de ellas indígenas que tienen ya digamos una discriminación histórica, pues no pueden movilizarse hasta el casco urbano de Leticia porque pues tienen que caminar 2 horas para una atención en salud y devolverse otras 2 horas para regresar de día por lo que era la ladera del río, pero que ahora es pues, o fue el año pasado, territorio seco. Todo el tema también de salud, pues al no tener acceso a salud, pero no tener acceso a agua, pues eso hace que sea pues mucho más grave. El tema de seguridad alimentaria también se afectó, bueno, entre otras muchas asuntos. Entonces ahí también el otro impacto que vemos es que el impacto no es solo en la región de la Amazonía, sino por ejemplo aquí en la región andina y central. Una cosa que yo particularmente no sabía porque no soy experta en estos temas, es que los páramos del centro andinos reciben agua del Amazonas. Sí. Entonces el agua se evapora en Amazonas y son los ríos voladores y vienen hasta aquí, hasta el centro del país, y cae. Entonces cuando hay sequía en el Amazonas, pues hay afectación de consumo de agua en Chingaza, o sea, es decir, el Chingaza se ve afectada en su cantidad de agua debido a la sequía en el Amazonas. Ahora en este momento que fuimos están en inundaciones, que afecta también los cultivos. Claro. Bueno, entonces estábamos en todo eso dando recomendaciones, viendo las causas, que está la deforestación, los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal y pues en general pues el cambio de las formas del uso del suelo en el Amazonas. Hubo al comienzo de este gobierno, hablaba con algunos congresistas sobre ese tema, una mejora en los índices de deforestación, pero después volvió y se echó para atrás. O sea, en general, dirías tú que en materia de esos
pequeños avances, el balance todavía no implica que vamos en una trayectoria de mejoría o de cambio. Sí, no, de hecho, uno de los impactos que generó pues esta reducción de la deforestación, que fue pues muy importante y positiva, fue la decisión de grupos armados ilegales, particularmente de las disidencias de la línea de Calarcá, de tomar medidas para evitar la deforestación. Tal vez uno de los factores, no es el único, hay que decirlo, pero uno de los principales factores de deforestación en la Amazonía es la intervención de esta disidencia que tiene, pues además de que está deforestando para cultivos de uso ilícito, también lo hace para hacer carreteras, para sacar pues sus productos, digamos, también para minería ilegal. Entonces, la decisión que en su momento tomó en el 2023 impactó positivamente y redujo la deforestación. Esta decisión cambió en el 2024 a pesar de los diálogos y a pesar de que es un tema explícito en los diálogos con Calarcá, y eso hizo que la deforestación volviera. Entonces, fue una reducción importante, pero digamos tampoco es que podamos decir que fue un triunfo institucional, porque de hecho no fue sostenible por eso. Bueno, hay varios puntos, pues me quiero quedar primero con pues, la relación entre deforestación, medio ambiente y pues la situación también de esas comunidades con el conflicto y con la presencia de los grupos armados, de estas disidencias. Y bueno, esto podríamos abrirlo en varios como frentes del país, pero quería empezar por el sur. Entonces, ustedes han emitido alertas tempranas, una serie de recomendaciones que has hecho tú directamente sobre la situación, pero ¿qué balance viste en particular ahí? Y podríamos hablar de otras partes del país. Bueno, allí está vigente, de hecho, una alerta que fue la 01 de 2025, la primera que sacamos este año. Está vigente en 7 departamentos de la Amazonía, además de los que ya mencioné, están Huila y parte del Cauca. Y allí lo que se está presentando es un conflicto armado, una tensión muy fuerte entre las disidencias de Mordisco y las disidencias de Calarcá. Esto ha generado pues una guerra muy fuerte con un epicentro importante en Guaviare y Meta, pero también lo podemos ver en Caquetá, bueno, en varias zonas del país. Nosotros hicimos yo creo que después del Catatumbo, el gobierno y en general las autoridades territoriales sí tienen como un discurso y como una intención de decir, no, las alertas sí son importantes y mire, me dicen mucho, mire, defensora, que estamos haciendo esto, yo leí la alerta temprana, es decir, como una voluntad como decir, sí nos importa. Creo que lo de Catatumbo fue muy grave pues para el país y sí generó esa actitud, pero pues tristemente tengo que decir que insuficiente, porque uno sí ve como un interés, una preocupación, una angustia, si se quiere, de las autoridades, pero no hay liderazgo desde la cabeza. Nosotros hemos pedido desde el año pasado, yo he pedido una mayor articulación entre el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el consejero comisionado para la paz, al menos. Uno podría meter ahí también al DNP, pero al menos, y es que la política de seguridad, la política de paz total, se lleve de conformidad con el análisis territorial de riesgos que emite la alerta temprana, o las distintas alertas tempranas. Y eso hemos visto unos cambios, o sea, hay que decir que el gobierno ha tenido unos cambios ahí en su táctica de la paz total y la seguridad, pero esa articulación todavía no se llega a dar y vivimos siempre como hablando con el uno, hablando con el otro, y es realmente pues muy difícil. Ahí le haría como una nota aclaratoria a la gente que también pues podrías complementar, es que finalmente el poder que tiene la Defensoría del Pueblo y de la naturaleza es como esta palabra y esta manera de poner sobre la mesa, pues desde una entidad tan importante, temas como este, y las alertas tempranas terminan siendo ese instrumento principal, ¿verdad? Sí. Y ahí es como una sensación de frustración de se está advirtiendo constantemente cosas, casi como les dije, yo ya estaba ahí, y esa dinámica al final de atención con las entidades estatales y los actores, antes de hablar del gobierno nacional, sigue siendo como así delimitada, o sea, lo decimos pero no encontramos tanta respuesta. Sí, efectivamente la Defensoría del Pueblo, pues tú que la conoces, que trabajaste allá, y creo que eso es muy bonito. Uno le dicen muchas veces como no, pero defensora no quiere que consecuencias, sanciones, y yo digo, no, pues para eso está la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría. El poder de la Defensoría está en ser una voz que debe ser legítima, digamos, o sea, y que habla desde un lugar de autoridad, como cuando yo siempre pongo el ejemplo cuando habla Naciones Unidas, uno dice, ay, no, eso no es que están ayudando a no sé quién, sino están hablando en nombre de los derechos humanos, y esa es la legitimidad, y creo que esa es como la gran responsabilidad que tenemos, y es una de las grandes apuestas como de esta gestión, como de realmente recuperar ese lugar, pero
digamos, no sé qué decirte porque de una parte yo sí siento pues una receptividad importante, por ejemplo en los medios de Eso iba a decir, comunicación, siempre hay en los medios como... de comunicación sí como que yo siento como un respeto por la voz de la Defensoría y qué dijo y venga, le ayudamos un poco a transmitir el mensaje porque pues esa gente está ya sola, entonces es importante, entonces eso me parece bien, me parece positivo. También, como digo, creo que uno llega a los funcionarios y a veces yo voy con otro tema en mi cabeza y son ellos los que le ponen a uno el tema de la alerta temprana, o sea, como que sienten que ven a la defensora y hay que hablarle de las alertas tempranas y qué están haciendo. Pero no, como decía, no algo como lo suficientemente estructural y de envergadura. Entonces, al final, pues muy frustrante porque no logra tener pues el impacto que uno quisiera. Y de esta forma, alrededor de la relación con el gobierno nacional frente a orden público y el impacto en las comunidades y este elemento que dices de falta de coordinación, uno también ve un giro en cómo el gobierno lo venía abordando al comienzo y cómo ahora, incluso pues, entre otras cosas, el presidente dijo que por eso había salido la ministra de Justicia, pero dirías que ahí el tema está sobre todo en ese elemento de falta de comunicación, porque en un punto lo que se decía, no hay una instrucción clara a las autoridades, al ejército, hay como una vacilación entre con quién se negocia, con quién no, no hay tampoco una atención a las comunidades, o sea, ¿cómo podría uno entender esa foto más allá de que es que no se están coordinando? No, pues por ejemplo en la política de paz, que digamos nos hemos reunido varias veces con Oti Patiño y debo decir que hay un muy buen diálogo, eh, pero lo que nosotros observamos es una falta de estrategia y planeación integral de estos procesos. Yo creo que se empezó una iniciativa que es muy ambiciosa, 10 procesos de conversaciones con grupos de todo orden, el ELN, el Clan del Golfo, los chotas y los espartanos, los comandos de frontera, es decir, una, digamos, variedad. Y eso implicaba también, pues, quiénes son cada uno, cuáles son sus agendas. Y entonces yo siento que se empezó un poco apresurado, sin una estrategia muy clara y una comprensión. Aunque pues fue bonito, digamos, la idea, pues esto rápidamente empezó a, pues, a pasar factura. Entonces, ese es un tema. El otro tema es el de los ceses al fuego. Entonces, los ceses al fuego, de hecho, en las regiones a mí me dicen mucho, no, a nosotros sí nos sirvió el cese al fuego. Uno Arauca, con o sea, cuando en su momento fue el cese al fuego del ELN, es decir, la gente le dicen en la región, a los pobladores, pues, le dicen, se va a romper el cese al fuego y la gente, eso es una muy mala noticia para la gente. Entonces, los ceses al fuego que generaron reducción de homicidios, ¿sí? Eso sí, y de hostilidades. Pero tuvieron dos problemáticas. Una, hubo expansión de los grupos, nosotros hemos evidenciado expansión de los grupos en los últimos 5 años, de todos, unos más que otros, el que más ha expandido es el Clan del Golfo, pero expansión de todos los grupos que si bien cesaron el fuego, ampliaron su presencia, ampliaron otros hechos como extorsión, el reclutamiento, que es importante para la expansión territorial y armada, digamos, de los grupos. Y el otro problema que tuvo, además de la expansión, es que los ceses al fuego eran entre la fuerza pública y el grupo. Sí. Y la guerra era entre los grupos. Entonces, por ejemplo, cese al fuego entre el gobierno y el ELN, pero resulta que la tensión y por ejemplo en el Catatumbo el problema fue entre el ELN y el Frente 33 o por ejemplo en el Magdalena Medio entre las disidencias y el Clan del Golfo y el ELN también. Entonces el cese al fuego no llega, y no estoy diciendo que los tenga que hacer, porque de hecho el gobierno tiene buenas razones para decir que eso no, uno tendría algunas opiniones, pero uno entiende que no es fácil, pero el punto es, pues el cese al fuego lo que hace es quitar a la fuerza pública y abrir como las puertas para que todos se den con todos, claro. Exacto, sí. Y yo creo que haya habido un cambio en la política del gobierno, que digamos ya obviamente eso es evidente, pero sigue habiendo, creo, una disonancia, digamos, entre alertas, política de seguridad y política de paz, que no se integran necesariamente en el territorio. Sumemos ahí la crisis en el Catatumbo, pues la Defensoría del Pueblo emitió alertas desde el 2020, en noviembre del 2024, se había detectado que era un escenario de riesgo muy grande, ya tú mencionas algunos elementos de eso, pues una zona con una cantidad de cultivos de coca, desplazamiento de población civil, y después de que los reflectores se estaban yendo, tú volviste a decir, no minutos, que aquí estamos otra vez en lo mismo, pero siento que otra vez quedó, bueno, vimos un consejo de ministros del presidente que iban a hablar de eso, al final hablaron fue de otra cosa. ¿En qué está en este momento el Catatumbo?
No, pues digamos, sigue una situación muy crítica. Nosotros todos los días recibimos reportes muy graves del Catatumbo, muy graves, permanentes, riesgos por ejemplo, para el pueblo Barí. Hicimos una misión humanitaria recientemente, allá hay minas antipersona, están los combates. Entonces, ¿qué ha pasado? Se estabilizó el ELN en varios municipios del Catatumbo, Convención, Teorama, pero hay las disidencias del Frente 33 se reacomodaron, ellos lo anunciaron desde el principio, digamos, sacaron varios comunicados en los que en palabras más, palabras menos decían esto no se queda así. Ese reacomodamiento se empezó, digamos, como a dar propiamente más o menos en marzo. Y eso hizo que en el Tarra y en Tibú, pues hoy en día está concentrado pues el conflicto armado entre el ELN y el Frente 33. Ahora hay este avance en las negociaciones que más que con el Estado Mayor de los bloques y el Frente, como se hacen llamar, es únicamente con las disidencias pues digamos estos avances con la disidencia del Frente 33, sino con todos los bloques digamos, de la línea de Calarcá, y han anunciado esta zona de ubicación temporal que se va a establecer, se supone, según el decreto, en los próximos 45 días, y nosotros hemos hecho unas preguntas y unas inquietudes porque pues hacer una zona de ubicación con personas que se van a mantener armadas, claro, en un lugar de conflicto armado no parece, digamos, como que eso pinte bien, o que, digamos, puede haber unos riesgos que agraven la situación de vulnerabilidad de las poblaciones. Allí hay constantemente cruces de acusaciones. El ELN dice que la mitad del Catatumbo apoya al Frente 33 y el Frente 33 dice que la otra mitad apoya al ELN. La población está en la mitad, tienen diferentes grados pues de cercanía porque ha habido una convivencia histórica, pero son población civil, y eso ha generado pues las muertes de uno y otro lado. Entonces, en ese contexto, una zona de ubicación temporal sin unas reglas claras y de hombres que todavía van a seguir armados y que además el Estado tiene que entrar a protegerlos en el epicentro de la guerra, pues nos generan más preguntas que respuestas. O sea, si uno fuera a poner un poco el foco y si esta generalización está equivocada, me corriges, pero de los elementos que tú ves relacionados con la paz total y la situación de la población civil y el orden público en las regiones, habría como un elemento fundamental de cómo se está hablando con estos grupos, cuáles son las reglas y de qué manera se está llevando a cabo y cómo impacta. O sea, ¿pondrías ahí como un poco el foco de ese mensaje? Sí, es decir, como un tema de planeación y estrategia. Puede que el gobierno tenga una estrategia clara, pero uno no la alcanza a ver. No la estamos viendo. No la vemos, ¿sí? Y son decisiones muy delicadas. Entonces, por ejemplo, estas zonas de ubicación, también se anunciaron las zonas de ubicación con comandos de frontera, se llama el Ejército Bolivariano del Sur. Bueno, siempre se me olvida el nombre porque es un nombre nuevo. Ellos también anunciaron unas zonas de ubicación, entonces uno dice, eso es una buena noticia. De hecho, es como muy duro para nosotros desde la Defensoría del Pueblo, cuando hay una noticia de paz, decir, uy, permítame incomodar con la siguiente pregunta por aguar la fiesta, porque debiera ser una buena noticia, pero como no hay una estrategia como clara, entonces cuando se hacen las preguntas no hay respuestas claras, entonces genera mucha incertidumbre. Yo creo que falta planeación y estrategia. Bueno, podemos igual volver a algún elemento de paz total que quiera sumar, pero quiero abordar otros elementos de la agenda de la Defensoría del Pueblo, que al final es amplia, y vinculémoslo directamente con justicia especial, con la JEP. Tú estuviste en la JEP, estuviste en la unidad de víctimas. Yo aquí he hablado con varias personas sobre ese tema, pero a mí en particular me genera una frustración grande, habiendo apoyado al sistema, habiendo estado muy pendiente de esto desde mi lugar como ciudadano, pues que ya se va a completar el segundo periodo de las FARC en el Congreso y parece que le estuviéramos dando los mejores argumentos a quienes se opusieron, y es como en realidad no hay sentencias, no tenemos como avances pues que uno pueda realmente poner en un lugar, más allá de que las investigaciones tienen cierto tipo de hitos. Y aquí, por ejemplo, alguien me decía, Mara Camila Moreno, no, es que en realidad la JEP se puso a hacer demasiadas cosas, cambiaron el foco del tribunal, pero bueno, más allá de los elementos técnicos y desde la Defensoría del Pueblo, ¿qué puede decirse sobre la JEP y cómo podría uno también decir, acá hay que apretar unas tuercas en una dirección o mandar un mensaje a la ciudadanía? Sí, pues yo, digamos, el balance no lo tendría, digamos, sí, comparto las preocupaciones que planteas, pero tampoco tendría un balance pues principalmente negativo. Creo que las imputaciones, las resoluciones de conclusiones han sido muy importantes, aunque bueno, algunos dicen no, pero pues es que, no sé, 3 años por una resolución que dice que las FARC secuestraban, digamos, eso lo sabíamos todos.
y puede ser cierto, pero pues fue importante digamos, esa imputación en falsos positivos o pues muertos dados de baja y presentados indebidamente como muertos en combate, pues también ni se diga. Yo creo que ahí sí que ha habido pues una ganancia respecto como de verdad, reconocimiento, digamos, del tema. Ahora se avanza pues en casos de connivencia de fuerza pública y paramilitarismo. Yo creo que esos todos son avances importantes. La judicialización ha sido importante y ha dado resultados en verdad, en reconocimiento de esa verdad, reconocimiento de responsabilidad, aunque no se hayan dado las sentencias. Dicho esto, sí creo que efectivamente la JEP primero como que amplió su mandato. Y la verdad, pues cuando yo estaba allá, yo sentí esa angustia. Yo decía, no, esto es demasiado trabajo, concentrémonos en lo que tenemos que hacer, que ya es mucho. Pero bueno, sí tomó, yo creo que con buena fe, digamos, de ser pro víctima y entonces hagamos esto y las medidas cautelares por aquí, esta otra cosa por allá. Y pues uno dice, bueno, sí, pero aquí hay que ser muy pragmáticos también, y creo que adoleció la JEP de pragmatismo y eso ha llevado pues a que estemos retrasados. Pero tal vez el tema en el que, bueno, está llevando, de hecho hay un proceso en la Corte Constitucional ahorita porque los casos no, digamos, los no seleccionados, aquellos, o sea, se imputó a los máximos responsables, los no seleccionados porque no eran máximos responsables, pero sí han cometido delitos, solo que no eran máximos responsables, los pasaron a una sala de definición de situaciones jurídicas y la sala adoptó una metodología que es como una judicialización caso a caso. Claro. Entonces hay una sentencia en la corte, un proceso en la Corte Constitucional que dice, ese no era la idea era macroprocesos que permitieran unas responsabilidades gruesas porque no iba a haber capacidad. Entonces eso, por ejemplo, también es un reto. Pero por último, y creo más importante, es el tema de sanción penal. Digamos, la JEP, a pesar de que tiene una sanción restaurativa, siempre se dijo que tenía que ser una sanción, digamos, no privativa de la libertad, pero restricción de derechos efectiva. Y esto es muy importante porque pues la justicia también es un poco también que haya algo de aflicción, digamos, en quien cumple la pena. Claro. Y pues eso no se ve. Entonces uno ve de una parte, pues lo que tú decías, 8 años van a cumplir los comandantes, los excomandantes de las FARC en el Congreso. Ok, eso pues se acordó así, pero no ha habido sentencias y no han cumplido la sanción restaurativa. Y ese es un pésimo mensaje para quienes están hoy en armas, inclusive para disidentes y desertores. Esta mañana escuchaba a uno de los comandantes del bloque bolivariano del sur, la coordinadora bolivariana, que le preguntan, ¿usted va a ir a la cárcel? Y dice, pues obviamente que no, ¿quién va a dejar el arma para ir a la cárcel? Entonces yo decía de manera jocosa, no, pues es que pasó de moda lo de la cárcel para crímenes internacionales. Eso no pegó, sí. Sí, y lo dice con mucha tranquilidad, pero pues es que tampoco los otros fueron a la cárcel. Entonces, digamos, más allá de todas las disquisiciones jurídicas, que eso es inaceptable, pues en la práctica, pues, ¿quién puede pensar que van a ir a la cárcel si los que se desmovilizaron, pues no es tanto que no fueron a la cárcel, sino que no han tenido la sanción efectiva? Entonces yo creo que hay un reto enorme que sí tiene que ver con la sanción verdadera, que genera un mensaje a la sociedad de que esto estaba mal, esto no se hace. Y yo creo que ahí la JEP sí tiene que agilizar y poder dar resultados más pronto. A mí me da ganas de irme por ahí a hablar un rato sobre estándares de justicia transicional, porque yo vivo también con esta misma como frustración de que finalmente lo que intentamos implementar esos estándares aún sigue viéndose muy lejos de lo que podemos hacer. Entonces estamos, no sé si ante un deber ser que sin duda tiene toda la razón y toda la razonabilidad, pero que finalmente no lo podemos poner en práctica. No sé, es como es que mientras que persiste el conflicto armado, aquí hay víctimas por miles cada día, cada año, y se van sumando, entonces se vuelve inabarcable. Eso no ha habido una transición integral. Creo que ese ha sido también el reto. Y esto también toca con algo que hemos visto durante este gobierno, y es de todas formas unas cifras preocupantes de asesinatos de líderes sociales. Estaba mirando las cifras y entre enero y abril se hablaba de cerca de 70, 20 firmantes de paz, más de 20 masacres, bueno, teniendo como principales lugares de riesgo Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, y también siento que la sociedad civil
de buena fe pues ha intentado decir acá hay un gobierno que está interesado en los derechos humanos y que quiere trabajar en esto, pero a que también le queda difícil como poner en cuestión lo que está pasando. Entonces vienen a decir, claro, entonces cuando era el otro gobierno sí, pero acá no. Y tú has tratado como de poner una voz enfocada en los líderes sociales. Y ahí mi pregunta es si en realidad estamos enfrentando una situación de desatención, si tiene que ver con las dinámicas del conflicto, o si este gobierno sí dijo, bueno, es muy difícil de controlar, pero estamos tratando de hacer algo. Sí, pues a ver, digamos, es importante decir que el mayor nivel de homicidios contra líderes sociales se dio en 2022, creo que fueron 215 en ese año. Es decir, como que unas subidas desde el 2016 hasta el 2022 y luego un descenso que igual, pues digamos, no quiere decir que la cosa esté bien ni mucho menos porque las cifras siguen siendo absolutamente alarmantes. Entonces el gobierno siempre dice, pero en mi gobierno se ha reducido el homicidio de líderes sociales, de firmantes que también lo mencionaste, también se redujo. El año pasado fue el año de menor cantidad de homicidios de firmantes de paz desde el 2016. Entonces ahí, pues digamos, tiene su punto. Sí. Yo creo que eso tiene que ver con los ceses que decíamos que sí redujeron en donde se dieron esos homicidios. Digamos, ahí sí, eso es verdad, pero también es cierto, uno, que la situación sigue siendo muy grave, dos, que por ejemplo si vemos el tema de lideresas, mujeres, ese no ha tendido a la baja, se ha mantenido en los últimos años, y tres, que esperemos a ver cómo va este año, porque este año empezó con el Catatumbo, claro. Pero en el Cauca, pues el Cauca es gravísima la situación, digamos la cantidad de líderes que asesinan en Cauca es muy alta, y este año sí ha habido una tendencia, digamos, por lo menos empezó muy alto, ya ahorita se ha estabilizado un poco, entonces vamos a ver cómo termina el año, porque además empieza un año preelectoral, y eso genera mayor violencia en los territorios, entonces ahí, digamos, es un balance como que uno no sabe qué pensar, ¿sí? Es decir, como que ahí vamos, pero no, ni podemos decir que estamos mejorando, pero tampoco podemos totalmente decir que estamos empeorando. A ver, un par de temas que además te había prometido que no te iba a quitar tanto tiempo y del espacio que abriste generosamente, y es sobre estos otros frentes de trabajo de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que pues tiene una agenda de derechos sociales y culturales, económicos, sociales y culturales, tiene también temas de defensa pública y ahí pues no podemos hablar de todo, pero pues quisiera de pronto poner el foco en una o dos cosas. Entonces lo primero es, me decías que cuando estuvieron en el Amazonas esta semana la gente hablaba mucho sobre salud y estábamos viendo en las encuestas que pasó de ser un tema que entre las preocupaciones de la gente está de cuarto, quinto, sin que de ninguna forma estuviéramos en una situación ideal, pero ahora está más arriba y mucha gente lo está viendo en acceso a medicamentos, en cierto tipo de servicios, en enfermedades y tratamientos de condiciones crónicas. Y por supuesto, si en Bogotá es un problema, pues cómo será en Leticia o en Arauca. ¿Qué han sentido ustedes sobre eso y cómo lo has visto? Bueno, pues la Defensoría del Pueblo, la mayor cantidad de quejas que recibe es sobre derecho a la salud desde el 2010. O sea, no es una crisis nueva, eso digamos pero sí es una crisis y es un tema que afecta seriamente los derechos humanos. También hay que decir que en los últimos 2 años han subido esas quejas en la Defensoría del Pueblo en un 74%, o sea que es una crisis que se ha agravado, que se ha agudizado también en estos últimos años. Y lo que estamos viendo es, pues nosotros le propusimos al gobierno nacional unos llamamos PMU y el gobierno la verdad aceptó y los estamos haciendo departamentales y en cada departamento entonces vamos y lo que logramos fue el compromiso del gobierno nacional de que vaya al representante, sino al superintendente, un representante de la superintendencia nacional, representantes de las EPS a nivel nacional y traten de ser resolutivos. Entonces sí hemos visto como que hemos podido resolver temas, pero pues sigue habiendo pues una crisis terrible que se agrava efectivamente en zonas rurales o zonas apartadas del país. Entonces, por ejemplo, en Leticia nos decían, pues no, sencillamente realmente no hay una buena cobertura de atención y ciertos servicios que deberían ser básicos no se están prestando, pero por ejemplo estuve también en San Andrés y en Providencia. En San Andrés me impresionó mucho que no hay un servicio de resonancia magnética
en San Andrés. Entonces, si alguien necesita, primero, solo autorizan la resonancia magnética, que es de vida o muerte, Claro. porque hay que llevar a la persona generalmente hasta Barranquilla. Y había, por ejemplo, una persona que llevaba, una mujer que llevaba como 2 o 3 meses esperando el traslado a Barranquilla para que le hicieran la resonancia magnética. Entonces, son como unas crisis, pues, verdaderamente graves. Hemos visto que hay un tema, pues ya la Corte Constitucional lo dijo, sobre la suficiencia de la UPC. Sigue habiendo un debate. Si me preguntan cuánta debería ser la UPC, parte del debate es que no hay información, pero lo que sí es cierto es que la UPC no está siendo suficiente para el flujo de caja corriente que necesitan pues digamos, el sistema de salud. Y lo otro que está pasando es que se ha decidido que la UPC, por unas directrices que se dieron, no podía usarse para pagar deudas pasadas. Sí. Entonces eso le daba como un margen, antes se hacía y le daba un margen de negociación a las CPS y a las IPS, es decir, como si usted me paga, puedo usar esta parte para pagar la deuda del año pasado, entonces yo le digo al de la farmacia, al del farmacéutico, que me dé más y yo le voy pagando, ¿no? Y como un manejo de caja. En la medida en que se dijo que no, eso está ahogando el sistema y eso ha generado cierres de servicios, que también tuvimos una reunión con hospitales sobre este tema. Y creo que aquí nosotros sí creemos que sí se necesita, digamos, una reforma a la salud, porque hay problemas estructurales y yo sí creo que hay un consenso en el país respecto de ciertas necesidades de la reforma a la salud. Una de las cosas que veíamos con el tema de la UPC y el cierre de servicios es que está empezando a afectar los pagos del personal médico. Y uno de los consensos que hay es que hay que mejorar las condiciones del personal médico, que hay que hacer un plan de transición, que hay que tener fuentes oficiales de financiación, porque eso, dependiendo del último que uno escuche, uno entiende que el problema es distinto. Entonces ahí hay como unos ciertos consensos, pero pues hay mucha polarización y eso también ha impedido, pero igual, haya o no haya reforma a la salud, la crisis es actual y hay que resolverla pues con los mecanismos que tenemos disponibles. Bueno, un par de temas que me da tiempo para que abordemos y por supuesto uno que es central a lo que he visto en estos meses de tu gestión es el de género, pero para eso quiero empezar por algo relacionado directamente contigo y es que desde el primer día en que arranca tu gestión, que si no estoy mal fue en Chocó donde estabas cuando el presidente en Nuquí te posesiona, es donde él da su declaración famosa sobre las periodistas, que no voy a repetirla, que ya acá la he mencionado un montón, que ocasionó una acción de tutela, entre otros. Yo participé desde la organización que lidero, entendiendo cómo eso había generado una conversación muy tóxica en redes sociales. Y tú desde ese mismo momento te toca o coges una posta crítica para decirle al presidente: no estoy de acuerdo, y lo has hecho un par de veces más y has también en los últimos días hablado de la importancia que sería que hubiera una representación de las mujeres en la Corte Constitucional. Tenemos pendiente que se elija la terna que presentó la Corte Suprema, que es de 3 mujeres. Entonces, quería empezar por ahí. Tienes ese mandato desde el comienzo, has tratado de poner esa distancia o de poner un poco la línea de lo que estás viendo. ¿Cómo lo ves tú siendo la primera mujer defensora de entrar de una vez como al ring, como pucha, acá ya hay una cantidad de temas que toca abordar y después hablamos un poco de lo que has empezado a hacer desde la Defensoría? Sí, pues ese día fue triste, sí, porque pues era un día para mí pues pues obviamente un honor pues enorme. Había invitado, como a mí me habían postulado organizaciones de derechos humanos y organizaciones de mujeres, había invitado y habíamos, como he dicho, toda una operación logística para que llegaran hasta Nuquí. La verdad yo tenía un poco de pena con ellas. Porque hubo varias referencias que era como que angustia. Las invitaste a una fiesta y qué pena. Sí, yo les miraba la cara, yo, bueno, es lo que hay, bueno. Y luego también fue difícil tenerme que pronunciar. Lo hice con toda la convicción, pero pues lamentándolo mucho, porque no quería que así empezara el tema. Me parecía, además, pues el presidente había hecho una terna de mujeres. Sí. Es decir, era un momento feminista, digamos, en que el presidente hubiera también Que podido sentirse muy honrado, claro. pero pues no lo supo hacer. Entonces sí fue bastante triste. Pero pues de otra parte yo pues creo que leal al mandato, digamos, obviamente que recibe la Constitución, que es como lo primero para mí, pero que inclusive diría yo que del presidente, porque es que las organizaciones propusieron una campaña que se llamaba Es hora de una defensora y dijeron, proponemos una
mujer, porque nunca ha habido una mujer, entonces que sea terna de mujeres. Segundo, que haya trabajado en derechos humanos y que tenga experiencia como defensora de derechos humanos. Y tercero, que sea independiente del gobierno. Independiente no quiere decir opositora, independiente es independiente. Entonces, pues eso fue lo que le pidieron, eso fue lo que él aceptó y eso, digamos, es lo que yo creo. Sí, entonces, pues eso sí, creo que es algo leal, digamos, no, aquí es transparente, digamos, pues eso es lo que tengo que hacer. Pero te sientes muy jalada para entrar en esas controversias políticas, porque es que yo veo que siempre está como el incentivo, ¿no? De, pero la defensora dijo esto, pero ¿qué opina de esto? Como de venga y se mete, porque finalmente tiene un elemento político esa voz, ¿no? No tanto, digamos, electoral o proselitista, pero sin duda, pues ese megáfono sirve para decir cosas importantes. Sí, no me gusta cuando termina contribuyendo a la polarización y debo decir que muchas veces termina contribuyendo a la polarización mis pronunciamientos. Ahora, obviamente, pues si es una cosa de exigirle cuentas sea al gobierno nacional, al distrital, al que sea, pues de eso se trata, pero muchas veces, o sea, en el fondo hay, o en el trasfondo más bien hay una politización y entonces algunas veces sí siento eso. Y eso me molesta mucho y es difícil de manejar. Y de controlar, porque Y de finalmente controlar, se vuelve... porque claro, es decir, como, y muchas veces pensamos, o sea, esto desde la perspectiva de los derechos humanos, hay algo que decir acá. Y es importante como levantar la mano y decir, ojo, tal cosa. Pero al mismo tiempo, si lo digo, entonces este va a coger, este otro va a hacer. Entonces tenemos que evaluar todo eso para decirlo de la mejor manera, digamos, en el sentido de que no se pierda el mensaje, que el mensaje es el de la gente y el de los derechos humanos, y como que nadie lo utilice indebidamente. Es riesgoso y es difícil de controlar, prácticamente imposible, pero siempre estamos tratando, pues, como de movernos ahí. Pues porque es que además hay un elemento y es que no solo se trata de un discurso estigmatizante y discriminatorio contra las mujeres periodistas o que hacen opinión, sino que es una forma de atentar contra la libertad de expresión, porque lo que nosotros veíamos es que cuando una mujer va a participar en estas discusiones, pues se le va el costo de lo que tiene que recibir por cuenta de lo que dice, y en palabras de lo que dice el presidente, que finalmente es un efecto de silenciamiento, no se trata tanto o no se trata solo de lo que está recibiendo, sino que la persona decide, la mujer decide, sabe que yo no voy a participar, porque es que para mí participar acá es muy complicado. Entonces, si ese elemento como del estrechamiento del espacio cívico o del debate público, que pues no ha sido solo propiciado por el presidente, uno también ve a los medios de comunicación a veces jugando a la oposición, uno ve también a la oposición jugando con fósforos. ¿Cómo lo interpretas tú? Pues porque la Defensoría también trabaja en temas de libertad de expresión y de acceso a la información. Sí, no, completamente es un espacio muy difícil, digamos que además tiene como varias capas que uno, si volviendo al tema del conflicto armado, pues los líderes sociales los matan, tiene que ver con la libertad de expresión, de decir Sí. no, no me parece tal, pero luego hay otras capas que son las capas como del mundo político, de los políticos, donde hay toda esa polarización, señalamientos, y luego está también el espacio de los medios de comunicación, donde es un espacio a veces hostil para los medios, digamos, o para periodistas independientes, plantear ciertas voces que sean escuchadas y que no sean estigmatizadas. Entonces ahí yo creo que sí hay un tema como de calidad de la democracia, Sí. que hace que yo hablo de una gritería. Como que a veces hay como una gritería y no se sabe, además es difícil encontrar, muchas veces uno escucha, grave esto, pero dice, pero ese que lo está diciendo, ¿por qué lo está diciendo? O sea, como realmente le interesa el tema y el problema. Creo que hay un tema de garantías para los medios de comunicación, efectivamente, pues, de hecho, el presidente estuvo en este acto con la FLIP, de firmar este protocolo, con el relator de la CIDH, y en el mismo acto, en la misma intervención, ya empezó a señalar, estigmatizar a la prensa. Entonces, y digamos, creo que, digamos, uniéndolo con el tema de mujeres, justamente hoy comentábamos, por ejemplo, ahora que se ha anunciado que o está publicada la hoja de vida del profesor Lugo, ¿cómo es que se llama? Bueno, Víctor se olvidó en este momento el nombre completo, pero él, Correa Lugo, él ya lo habían anunciado embajador. Ya se había hecho todo el debate de que tenía pues unos cuestionamientos serios de violencia de género, bueno, en fin. Él ya se había retirado y ahora el presidente insiste. Sí, igual hizo con Benedetti.
igual, y como que yo digo, o sea, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere, o sea, y pues la conclusión es, no, pues no nos podemos rendir y no nos podemos agotar, porque pues tendremos que, igual o sea, que en tantos temas de derechos humanos no es fácil transmitir el mensaje y muchas veces el mensaje no es escuchado. Y pues el rol de la Defensoría del Pueblo es levantar las manos cuantas veces sean necesarias y decir, no, qué pena, pero vuelvo y levanto la mano Claro, así parezca por el mismo tema. A mí me preocupa pronunciarme sobre nombramientos, porque eso es pues una facultad del presidente, claro. pero cuando insistentemente, reiteradamente hay nombramientos de personas con serios antecedentes, es muy preocupante para la cultura de derechos humanos y para la agenda de igualdad de género. Entonces es como pues nada, pues ¿qué hago? Pues toca Vuelve y volver a digo. levantar la mano. Sí. Bueno, y hay un acto simbólico que fue que la Defensoría del Pueblo hace unos días nombró la Regional Bogotá en honor a la periodista Ginette Bedoya con su nombre. Y pues para el contexto de la gente, Ginette Bedoya pues lleva 20 años persiguiendo un caso ante el sistema interamericano por falta de decisión judicial de un caso en el que ella fue víctima de violencia de género y violencia sexual asociada al conflicto armado. Eh, ¿qué más allá de lo que nos vimos? ¿Qué mensaje quisieras como subrayar alrededor de lo que se hizo esta semana con ese hecho? Bueno, no, pues realmente ha sido muy conmovedor para nosotros en la Defensoría del Pueblo, porque bueno, pues la lucha de Ginette representa muchas causas, que ella en su cuerpo además las sufre y las carga, pero también las lleva como un mensaje positivo, pero que a veces es muy pesado, pues para ella. Y es de una parte, pues el de la igualdad de género. Ella pues fue víctima de violencia sexual, tortura, secuestro, fue un crimen de género muy grave. Segundo, el de la libertad de expresión. Combinados el de las mujeres periodistas, pero también el de la impunidad, porque pues o pues no se ha superado la impunidad de los hechos que ella estaba denunciando, que era corrupción y paramilitarismo en la cárcel modelo con participación de agentes del Estado, pero también impunidad en su propio caso. Ella recientemente pues renunció, digamos, a seguir pidiendo justicia. Obviamente la fiscalía tiene que seguir y el Estado tiene Es que más seguir. simbólica esa renuncia, Sí, claro, porque para... solo decir que no Sabe me que voy a ya no... desgastar Sí, más porque es muy sí, no doloroso. sigo patinando esto. Sí, entonces fue como un gesto que surgió desde la Defensoría de decir, vea, cada vez que alguien entra a esta sede y que entran 250 personas diarias al punto de atención, van a ver en esa placa y se van a preguntar quién es Ginette Bedoya y qué es eso de no es hora de callar. Y es una forma de darle pues voz y digamos resonancia a este mensaje tan importante que ella nos trae pues como todos los días. Pero además ayer sacó una columna que me conmovió muchísimo porque habla de su amigo Iván, que fue el defensor regional de Catatumbo en los años finales de los años 90, y que por su denuncia del paramilitarismo y de lo que después sería la masacre de la Gabarra en el 99, fue amenazado, y el defensor del pueblo de esa época lo traslada a Bogotá. Y allí pues se ve mucho con Ginette, se hacen amigos, la apoya, la acompaña a la cárcel modelo, bueno, y luego a él lo matan los paramilitares. Y ella dice, vea, recordé cuando se mostraba la placa, recordé a Iván. Y creo que, pues ahí me pongo un poco mística porque creo que hay unas historias muy profundas de este país que se entrelazan, donde Claro. está la Defensoría del Pueblo como un lugar de defensa, de lucha en contra de la impunidad, pero donde están personas victimizadas como Ginette, como Iván, que terminó muriendo, pero además está toda la historia de Catatumbo de esa época, que con otros actores es nuestra historia de Catatumbo de hoy. Sí. Creo que es una historia muy dura, muy dolorosa, pero también creo que muy potente, que si nos sentamos por un momento a pensar en todos los elementos de esa historia, pues debiera darnos pues muchas fuerzas para seguir adelante. De una parte creo que es un mensaje muy potente para la Defensoría del Pueblo, Sí. como un mandato, pero para el país. Entonces sí, realmente pues fue muy bonito. Creo pues espero que para Ginette haya dicho que sí, pero creo que para la Defensoría del Pueblo también. Es un honor como que ella sienta que la Defensoría del Pueblo es su casa. Pues quiero terminar ahí con una pregunta adicional sobre esta idea del optimismo, porque pues la experiencia que yo tuve trabajando en derechos humanos es pues
la dificultad que uno tiene para mantener el optimismo, ¿no? Sin, por supuesto, contar ahí el impacto emocional de lo que uno está viviendo, pues lo que uno finalmente lleva de las historias tan duras que experimenta, pero por el otro lado, a mí siempre, y viendo las fotos lo volví a pensar, me da mucha emoción ir a alguna parte y ponerme el chaleco de la Defensoría, ¿no? Que estoy seguro que eso sigue siendo así de poderoso, y ver a la gente, si nos íbamos a Florencia, estábamos en Arauca, pues como siempre motivada o como entusiasmada de ver eso, así como un superhéroe sin muchos poderes, pero finalmente un superhéroe. Yo me sentía un poco así. ¿Cómo sientes tú esto en estos meses y cuando vas allá, pues de muchos mensajes que tratas de dejar, cuál intentas compartir para que la gente de todas formas no pierda como ese optimismo? Yo creo que la confianza en el Estado, eso al final creo que es lo más importante, que pueden acudir, yo digamos, voy hasta el momento, he ido como a 23 regionales, llevo como 9 meses y he hecho 42 viajes territoriales, realmente dije me voy a ir a vivir al territorio y me reúno con las regionales y les digo, vean, aquí necesitamos que todo el mundo pague impuestos aburrido, ¿no? Nadie dice, ay, qué bueno, me llegó la declaración de renta, lo voy a ir a pagar feliz porque esto va a mejorar mi calidad de vida. No, nadie hace eso. Yo les digo siempre, yo quiero que la gente cuando venga a la Defensoría del Pueblo diga, valió la pena pagar mis impuestos. Porque somos transparentes, porque somos incorruptibles, pero porque estamos al servicio de la gente. Y yo creo que una de las cosas que más nos hace falta en Colombia es creer en las instituciones y que las instituciones, por supuesto, hagan su trabajo. Entonces, ese es como un mensaje, como el valor del servicio público y el respeto por lo público y por la institucionalidad. Y obviamente creo que a partir de eso, acompañar las comunidades que sientan que sí, que fue un lugar donde fue como un parlante para que tuvieran una voz en lo público quienes pues no tienen el poder o no tienen voz frente a tantas vulneraciones de derechos que ocurren en Colombia. Bueno, Iris Marín Ortiz, ya voy a cerrar acá, que además sé que tienen otro compromiso, pero siempre le pido a la gente que pasa por acá que nos deje alguna recomendación, alguna idea, cuando no estás en estos meses frenéticos de trabajo, o un plan o una película o un libro o de pronto relacionado con lo que estamos viviendo que quieras dejarle y que siempre lo ponemos en las notas del episodio. Uy, Dios mío. Yo siempre la gente dice, pero ¿por qué no me dijeron? Claro, o cómo estás, o te la complemento, cómo estás haciendo para intentar descansar en medio de esto o para hacer algo distinto en medio de los pocos espacios que puedes tener para hacerlo. Sí, no, yo creo que siempre tiene que haber espacio para descansar. Uno es que me gusta bailar música caribeña, entonces voy a un lugar de baile, de champeta y no sé qué. Destinado Bailo mal, Ah, pero no. pues hago mi mejor esfuerzo. Eso, y pues yo creo que la familia, o sea, la pareja, mi pareja es un soporte muy importante, un apoyo muy especial, y mi hijo, digamos, compartir tiempo con ellos, sacar siempre tiempo. Creo que es importante. Iris, gracias por conversar con nosotros. A mí me entusiasma mucho ver a la Defensoría bajo liderazgo tuyo y que estén pasando cosas distintas porque durante mucho tiempo me pareció que no estábamos por ese trayecto y si algo le reconozco al presidente es eso, que en realidad lo hubiera podido él celebrar más, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias por tu tiempo. Bueno, no, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Muy agradable el espacio. Gente, den sus preguntas, comentarios, suscríbanse, compartan, comenten. Nos vemos pronto. Chao.